Para cuadro yo. Vale, ya verás. Bueno, aquí todos somos un cuadro. Lo que no sé si es un cuadro, Carlos Constancia, A ver, que ofreció una entrevista en De Viernes, una entrevista en la que se vio obligado porque había firmado 3 intervenciones. Él no quería ni hablar ni quería posicionarse. No quería hablar, pero había firmado. Quiero que ustedes escuchen a ver si esto es posicionarse o no al lado de su padre. Es muy grave desde mi punto de vista lo que pasó. A ver, vamos a escuchar. Desde que soy pequeño me han contado unas cosas, se me han contado otras. Cada uno dice cómo lo vivió y yo ahí no puedo decir nada. ¿En qué te ha afectado la mala relación de tus padres? En presente no me afectan, es algo que ya he superado. Evidentemente en pasado me ha afectado. Yo siempre he sido partícipe de que los trapos sucios se tienen que lavar cada uno en su propia casa. Y no es plato de buen gusto que toda España sepa todo. He aprendido que al final me tengo que dedicar a mi vida. Es decir, querer a mis 2 padres por igual. No me voy a posicionar ni a poner de una parte ni de otra. Recalcar que mi padre ahora está pasando un momento muy malo. Y desde luego, esto era lo último que necesitaba. ¿Has hablado con tu padre de las actitudes que tuvo con ella? Ni le he preguntado ni le he reprochado. No habiendo ningún tipo de denuncia de desarrollo judicial, entiendo que no ha sido así. Me gustaría desde aquí animar a la gente que si de verdad está pasando algo así, lleve todo el proceso judicial y las denuncias a cabo para que se puedan solventar este tipo de cosas. ¿Qué has aprendido de toda esta violencia con tus padres? A no repetir errores. Cuando una relación se acaba y hay un niño de por medio, la mejor manera es tener una relación cordial. Tengo muy claro qué no hay que hacer. Para mí no fue un episodio de secuestro. Yo estaba en Italia con mi padre y mis abuelos. Era muy pequeño. Mi recuerdo es que yo estoy en el colegio muy tranquilo y entran unas cuantas personas muy grandes vestidas de negro. Me cogen y me meten en un coche. Yo no sabía en ese momento qué estaba pasando. Desde luego el mal recuerdo es ese. Tengo vacíos muy grandes de esta etapa de cuando era pequeño. Te puedo decir esta imagen, que es la que tengo muy clara. Después de eso no sé cómo se desarrollan las cosas. Yo he pasado temporadas muy grandes sin tener comunicación con mi madre una vez que me voy a vivir a Italia. La situación de Carlo con sus padres es complicada. Ha tenido que hablar cuando no estaba en sus planes. Firmó 2 entrevistas con De Viernes y al final ha tenido que ir a hablar del tema familiar. Por eso tiene mal ánimo. Él hubiera preferido no dar esta última entrevista, pero los contratos hay que cumplirlos. Pero yo creo que ha estado muy correcto, teniendo en cuenta que no quiere meterse en nada. Es un marrón para él y a él nadie le entiende nunca. Para las personas desde su casa esto debe de parecer una telenovela, pero es la vida de Carlo y es real. No sé si nos vamos a ir de boda. De momento no hay planes, pero estoy de acuerdo con él en que pasará. Todavía no lo hemos hablado, así que no sé decirte si me casaré en 1 año o en 5. Yo siempre intento que se cuente lo mínimo posible. Sé que no rema a favor de esto. Sé que trabajamos en televisión y siempre aporto, pero me queda una gran parte de las cosas en mi casa y mis sentimientos. Prefiero que sea así, aunque mi madre prefiere explicar más cosas a veces. Yo le he pedido que no hable, aunque ella tampoco es de meterse en polémicas. Me gustaría preguntarle a Ángela Portero en qué se supone que miento, porque lo único que he dicho es que la razón por la que Mar no acudió al cumpleaños de mi madre es que no tienen relación, cosa que no quiere decir que se lleven mal. Además, cuando mi madre invitó a Carlo al cumpleaños, Mar ni había publicado sus memorias. Mi madre no necesita provocar, ni nada de nadie para tener temas. Se vale por sí misma. Si ha invitado a mi suegro a su cumpleaños es porque realmente quiere que esté ahí. Parece muy difícil de conjugar tener el cuajo de decir que los trapos sucios se lavan en casa sentado en De Viernes. Es bastante curioso, cuanto menos, poder señalar eso. Y luego yo lo que vi el viernes, yo lo tengo clarísimo, y es mi opinión personal, y sé que vas a diferir, y estás en tu derecho, pero yo vi a una víctima de violencia vicaria. Y vi a un chaval que ha comprado solo una versión de la historia, que no le da a su madre ni el beneficio de la duda, y que luego le da 2 estocadas. La primera, cuando dice que no ha tenido que preguntar a su padre porque no hay una denuncia con recorrido judicial, y la segunda, cuando dice, con todas sus letras, que las que de verdad lo han sufrido, que denuncien y vayan hasta el final. A mí me pareció terrible. Yo no sé si me sigues con mucho interés, pero el primero que señaló aquí el viernes cuando supimos, o se confirmó el jueves, que iba a salir, dije que la primera víctima de toda esta historia era Mar y la segunda él. Eso para empezar. 2, es muy difícil, yo no voy a decir entiendo, porque no entiendo y además tampoco me parece intelectualmente asumible el discurso de él, y menos luego, después de negar la mayor, animar a que la gente denuncie si está en una situación de estas, porque está siendo plenamente entrando en contradicción con lo que está negando. Que los casos de violencia son mucho más
complicados de lo que él aparentemente entiende que lo son. Que el hecho de que se hayan presentado varias denuncias y se hayan retirado no exime al señalado o al autor de determinados actos de poder haberlos realizado. Que en su mano ha estado saberlo y no lo ha querido saber. Empieza por ahí. Empieza porque tu madre puso a tu disposición una serie de documentación que no has querido ni ver. Y yo entiendo a tu madre, y yo entiendo que es muy difícil asumir la separación de un hijo y el desinterés de un hijo por conocer una verdad incómoda y todo eso, y que tu madre pase página, pero creo que públicamente no te has hecho ningún favor, ninguno, no le has hecho ningún favor a las mujeres maltratadas, ninguno, y... Menos a su madre. A todas. Ese discurso que va para todas, pues es para todas. Pero fíjate, Kiko, yo el otro día me acuerdo que te emocionaste muchísimo porque en un momento determinado quisiste compartir con el público que alguno de tus hijos, que no diste el nombre, dudaba sobre si te hubieses beneficiado o no de las fotos de Interview. Y yo pensaba, si yo te vi a ti llorar por una situación así, ¿cómo una madre siente que la persona que pares va a un programa de televisión y no solamente te duda de ti, sino que te niega? Yo, sinceramente, la contribución al dolor de Mar Flores de esta entrevista, yo me puse en su lugar y tengo la suerte de no haber vivido esa situación, y pensando en tus lágrimas, esta mujer tiene que estar rasgada por dentro. Hombre. Y que nadie le dijese que, por desgracia, por situaciones múltiples, que cada caso es diferente, como bien ha publicado el periódico El Plural, el 74% de las mujeres retiran las denuncias de maltrato, que nadie haya apuntado esta situación. Sinceramente, esta relación madre-hijo supongo que seguirá. Pero el acto de generosidad de Mar Flores, sin ser una persona amiga mía, es para quitarse el sombrero. Yo creo que el acto de y es una opinión, no información, que el acto de generosidad de Mar Flores responde a que tiene clarísimo que su hijo es tan víctima como ella. Y no... O que el amor de madre no le está dejando arremeter contra su hijo. Belén. A ver, voy a controlarme un poco porque realmente... ¿No te controles? No, sí, cariño. Sí, porque luego llaman queriendo denunciar. Entonces voy a ser un poco... A ver, Carlos sabe perfectamente lo que ha pasado entre su madre y su padre. Y es la verdad. Y yo quiero dar un dato. Cuando esta entrevista se graba, que es el jueves, Mar está con su hijo grabando el programa de televisión española, no sé si en Marbella o en Málaga. En Málaga. En Málaga, perdón. Entonces, claro, el hijo le tuvo que decir a la madre, que se lo dijo, voy a grabar una entrevista para De Viernes. Yo te lo digo de corazón y te lo digo por la gente amiga mía, que hablo con ellos. Pero muchísima gente apoya a Mar. Y no se creen nada de lo que dice esta gente. Entre ellos, Carlo padre, Carlo hijo, Alejandra, Terelu. Pero además él es verdad que es una víctima, y yo lo que estoy de acuerdo con Kiko. Y es verdad que tiene un contrato firmado y puedo llegar a entender su compromiso profesional, pero nadie le dice lo que tiene que escupir por la boca. Eso no te lo dice el director del programa, no te lo dice nadie. Entonces, es mucho más honesto decir no me creo a mi madre que no poner paños calientes, me creo a mi madre. Yo creo que... Porque claro que es difícil para un hijo esta situación. Yo no sabría qué decir, porque al final quieres a los dos. Ya, pero lo que no puedes hacer... Exactamente, pero lo que no puedes es de alguna manera decir no me quiero posicionar, por eso no voy al cumpleaños, o perdona, a la presentación del libro, y estás diciendo que como no hay recorrido judicial, tu madre
no cuenta la verdad. Pero que luego también teniendo en cuenta, y esto ya de base, a partir de ahora para todo lo que hablemos, que yo también considero a Carlo, hijo, una víctima de su propio padre, también tiene una actitud un tanto cobarde. Porque es que recordemos Inmadura, que con 20 años su madre intenta hablar con él para contarle todo lo que ha pasado y es él el que no quiere. Reconoce este mismo viernes que sigue sin leer las memorias de su madre. Yo no me lo creo. Y luego, por otro lado, no cuando dices lo de las denuncias, a lo mejor tendrías que escuchar a tu madre cuando, delante del micro de este programa y de Europa Press, dijo precisamente que si en aquel entonces había quitado denuncias era para no afectar a terceros y porque todo estuviera más en paz, precisamente para que no le afectara a su hijo. Ya, pero... Yo lo veo aleccionado por el padre. Son frases del padre. Lo que es todas. absolutamente falso es que no haya leído o no haya tenido conocimiento de lo que dice su madre en las memorias, porque entre otras cosas se contradice y cuenta en la entrevista que él le dijo al padre que leyera el libro por si tenía que tomar medidas. Pero también lo que dice es que como él no se lo había leído, le dice a Alejandra, tú que te lo has leído, habla con mi padre. No, que él dice... Pero de verdad que sí. Él, el viernes, dice que le dijo a su padre, léete lo que pone en el libro, por si tienes que tomar medidas judiciales. Él, no Alejandra. Pero cada vez ni la también prima dice, yo no me la había leído y le digo a Alejandra que hable con mi padre. Ni Alejandra ni la prima Pepita. Es que no es creíble. Directamente. No es creíble. Es incompatible. Yo sé, a ver, que tú no sepas lo que se ha publicado respecto a tus padres cuando es un chico que ha estado en los medios ya desde hace un tiempo importante, no es creíble. Yo los he visto y nosotros hemos visto a Carlo padre, Carlo hijo y Alejandra en Madrid la semana pasada. Efectivamente. Lo defiende porque está pasando un terrible momento porque tiene a sus hijos en prisión. Lo defiende porque no hay un recorrido judicial y entonces no por eso se tiene que creer a su madre. En ningún momento una sola frase donde diga mi padre estuvo fuera de lugar. Es que no hay autocrítica. Declarando que mi madre es mejor abuela, a ver si es mejor abuela que madre. Que la Guardia Urbana entraba por la casa de Mar Flores. Hombre, eso a mí ese comentario, perdóname, yo soy Carlo. No y yo, perdóname, yo soy Carlo. Yo soy Carlo y yo escucho a mi padre. El comentario ese, que era la Guardia Urbana, escucha, yo cojo el teléfono y le digo... ¿Y por qué no lo hizo el viernes pasado? Totalmente, pero tú sabes eso lo doloroso que tiene que ser para amar. No, yo me muero, es que yo me muero. Pero mira Kiko que se emocionó porque dudan de un tema de beneficio económico. Totalmente. Imagínate. Yo no lo sabía, pero hay algo. Pero lo entiendo. Yo veo luz al final del camino porque vamos a conectar. ¿Con quién voy a conectar? Con Hugo Montiel. Hugo, porque claro, a ver, lo que ocurre en público tiene reacciones públicas. Hablo de esta entrevista concretamente, ¿no, Hugo? Desde luego, María. Yo, desde que se emitió la entrevista el viernes en Telecinco, pues he estado muy pendiente tanto de las redes sociales como de los medios digitales y así empezando un poco por datos, sí que es verdad que la entrevista estuvo todo el rato en tendencias, tanto el nombre de Carlo Constancia como de Viernes, pero os puedo decir que 10 de cada 10 tweets, 8 eran falsos, negativos hacia Carlo Constancia. Por ejemplo, El Mundo Deportivo dice, las redes claman contra Telecinco por lo emitido y permitido en De Viernes. Además de esto, muchísimos medios digitales, como tú bien has dicho, María, por ejemplo, El Plural, decía que el dato que se le olvidó a Carlo Constancia dar es que el 74,5% de las mujeres asesinadas no habían denunciado. Por lo tanto, es algo que sí que se le han echado mucho encima. María, las redes no han acogido nada bien ni con De Viernes ni con Carlo Constancia estas declaraciones que le ha hecho y sobre todo, así el resumen que yo cojo, es que los usuarios pues dicen que además de ser unas declaraciones falsas, que son muy peligrosas y que esto se permita en una televisión en prime time, desde luego que no beneficia nada a la lucha feminista. Y además, eso es más que obvio, pero es que además yo también planteo, si yo quiero a mi hijo, que no dudo que Carlo padre quiera a su hijo, cuidado. No, yo tampoco. Si yo quiero a mi hijo, precisamente evito determinados argumentos en televisión para protegerlo. Si quiero utilizar a mi hijo, precisamente lo alecciono para que me defienda a pesar de su imagen, ¿no? Que al final lo que vemos es una... vicaria se convierte en un instrumento de su padre. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo sé que Mar lo va a perdonar, porque le ha perdonado ya, es decir, que no estoy absolutamente convencido. Y que nuestra óptica o nuestra... Gracias, Hugo.
nuestra perspectiva no es la de ser padres de Carlo, somos meros espectadores. Como meros espectadores eran el 80% de los que se pronunciaron en las redes y se pronunciaron como se pronunciaron. En eso no hay ninguna duda. Pero sí hay un tema que a mí me parece más preocupante y creo que Mar en ese sentido sí debería tomar medidas. Es decir, ya es el segundo programa. ¿El segundo? El segundo, en el que no solo se la humilla o se le veja y se le niega su verdad, sino que se está ejerciendo, para mí, es mi criterio, que a lo mejor estoy equivocado, pero se está ejerciendo un claro acto de maltrato, de violencia de género, alentando esa violencia, justificando esa violencia, riendo esa violencia, mofándose de alguna manera y a mí me parece muy grave. A mí también. Creo que deberíamos evolucionar todos, pero fundamentalmente unas cadenas que tienen una licencia y están obligados al cumplimiento de ciertas cosas, porque diré que el grupo Mediaset es el que más ayudas recibe del gobierno de forma directa y a través de la publicidad institucional, los que más. Y eso pues se lleva muy mal con determinadas campañas promocionales, 12 meses, 12 causas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, alguien debería, en alguna institución, ¿verdad?, debería tomar alguna medida para que esto no se produzca. Sí, porque además, Kiko, aplaudo tú, vamos, todo, o sea, punto por punto, palabra por palabra, porque incluso podríamos hasta entender que este chaval, a raíz de su infancia, pueda meter la pata, tener un discurso que es, vamos, en fin, ya lo hemos valorado. Pero es que yo eso no se lo compro a las personas que trabajamos en los medios. Claro. No. Yo me pregunto, Él lo aparto incluso, pero a los demás yo no aparto a ninguno. No, es que lo que tú no puedes es ser el cerebro de un atraco y luego ponerte un cartelito aquí cuando viene la policía y dice yo no soy responsable de lo que hagan los miembros de mi banda. No, tú tienes una responsabilidad. La tenemos primera todo. Y última. Y aquí también tenemos. Los medios tenemos mucha responsabilidad en este tema. Y hay un manual de buenas prácticas que se distribuye desde el Ministerio. Y sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y nos lo pasamos por arco el triunfo, algunos. Yo quería lanzar una pregunta al aire a ver qué pensáis. Hace unas semanas contaba en este plato Carlota Corredera que a Mar Flores se le pone un cheque en blanco delante para sentarse en este programa. ¿Tiene algo que ver ese cheque que ella rechaza con que le den hostias ahora está en el paladar? Yo no lo sé. Yo creo que, fíjate que creo que no, porque creo que el cheque se lo ponen después de que haya circulado por allí Carlos Padre. Creo que es una cuestión de mentalidad interna. No es una cuestión de venganza ni de nada. Es una cuestión de audiencia. Están peleando ahora frente a un programa que acaba de empezar. Hicieron un 12 el otro día, ayer hicieron un 10 o antes de ayer han bajado al 10 y hay cierto nivel de desesperación. Pero tú puedes invitarlo igualmente, Kiko. Él es actualidad, Carlos Constancia, seguro así si nosotros estuviésemos allí, lo hubiésemos invitado. Sí. El tema es que después de decir Carlos Constancia lo que no tiene recorrido mediático a nivel, o sea, lo que no tiene recorrido judicial implica que lo que denuncia la inexistencia de un delito, en este caso de violencia de género, yo espero que el presentador o alguien diga, Carlos, cuidado, mi vida, te voy a explicar. Resulta que por desgracia todavía hay mujeres que no se atreven a denunciar. Entonces, quieras que no, compatibilizas la actualidad con hacer un trabajo responsable. No solo que no se atreven, sino que retiran las denuncias. Y un dato fundamental, el 74%, o más del 74%. Yo no sabía que era tanto, la verdad. Las mujeres asesinadas no habían denunciado violencia de género. Me ha parecido Por lo que no tanto, tenía ni idea. No quiere decir que la violencia de género no existe porque no exista una denuncia.
Eso fundamentalmente. Pero bueno, supongo que a todo eso son ajenos los colaboradores, la directora, los presentadores, etcétera, que no es su obligación tener esos conocimientos para el trato de determinados temas, pero que cuando van a tratar temas... Allí se sientan colaboradores que le han pedido cuando van a, muchos pero perdona, déjame acabar. Cuando van a tratar temas de este cariz, debían por lo menos interesarse por conocer cuáles son esas cifras y esos datos. Sí. Por otra parte, a mí me da pena este muchacho, porque, lo repito, hay una película que se llama Una verdad incómoda, y él se encuentra ante una verdad incómoda. Y él no quiere saber porque no quiere culpabilizar. Lo he dicho desde acá. Ya, pero eso desde no es justo, Kiko, no es que se lo ponga he de dicho, papá ni de mamá. no es fácil. ¿Cuántos años tiene Carlos? Perdóname. 30. Pues yo, bueno, 30, pues yo te digo una cosa, yo entiendo que a su padre le quiera y a su madre, pero, y me parece muy bien. 32. Pero escúchame, es que, como ha dicho María... Está posicionado. Está posicionado al lado de... Es que si hubiese ambigüedad, es muy difícil afrontar una entrevista de estas características cuando además te has criado con tu padre y de alguna manera sientes algo por tu madre. Pero es que el tema no es que haya ambigüedad y digas, es que mira, no sé, es que yo los quiero a los dos, lo he pasado muy mal en la infancia, yo necesito borrar el pasado. Eso todo yo lo hubiese comprado. El problema es que dice todo lo contrario. Claro. Estoy con papá, ya está. Y Alejandra Rubio me la tengo que comer, que también la voy a entender porque está enamorada, pero su madre no está enamorada de este chico, que es Terelu Campos. Bueno, eso es una cosa que dices tú. Bueno, Terelu no está enamorada de Carlos Constancia. Bueno, lo sabrás tú. Bueno, ¿y qué sigue? Hombre, que Alejandra, es que como si fuésemos todos. Hombre, yo cuando no veo... se ha posicionado, yo cuando veo a hablar a este muchacho y veo la cara de Terelu, no sé si es enamorada en el sentido... Se babea, pero porque ella respetará a su hijo. Claro. Por supuesto. Es el padre de su nieto, claro. Que exista un deseo sexual de Terelu hacia Carlos hijo. No sé si hacia Carlos padre podría ser. Se ha comentado esa barbaridad, ¿eh? No, barbaridad no sería ninguna, sería algo tan natural y tan humano como todo. Que te guste. Pero yo cuando veo la cara de Terelu, cuando habla su yerno, y la veo embelesada, sí, pues, absolutamente totalmente entregada. Digo, ¿Esa esta mujer está absolutamente anulada para hacer una crítica objetiva. Es decir, estoy absolutamente convencido de que Terelu es incapaz de ir a su hija y decirle, Alejandra, lo que ha dicho Carlos está mal. Alejandra... ¿Ni siquiera en privado, tú crees? No, pero no la veías la cara. Si pues parecía que se le había aparecido la Virgen del Escorial. Escúchame, yo creo que en privado... ¿Pero qué dices? Sí, ¿Pero qué decir? ¿Y en privado la ha hecho con Carlos? ¿Pero qué decir? A su hija... Mira, Alejandra la han pillado por la calle. A ver, callaros. A raíz de todo esto. A ver qué dice, por favor. Bonitas palabras te dedicó el otro día la entrevista, ¿no? Que tenéis intención de casaros más tarde o más temprano. Qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Bueno, a pesar de que vuestro entorno no está muy bien, está un poco turbio, vosotros sí que sois felices, estáis en vuestro mejor momento, ese niño es lo mejor que os ha pasado a los dos, ¿no? Os quedáis con eso. La verdad que sí. A posicionarse, también se ha comentado que aunque él no lo sepa, realmente está posicionado con su padre. Lo siento, no te puedo decir nada de eso, ¿vale? Si están las cosas más tranquilas, ya pasan algunas semanas desde esa publicación de la memoria. No hay ningún problema, por lo menos nosotros no tenemos problema. Vale. Bueno, nos alegramos. Gracias. Chao. Bueno, no hay ningún problema si con Alejandra Rubio no hay por lo menos problema. nosotros no tenemos ¿Los otros seis quién son? Carlos y... Alejandro, y Carlos, ¿no? ¿Y es verdad que va a tener otro hijo? Ella ha dicho esta mañana que no está buscándolo y que no entra en sus planes ahora Tampoco mismo. estaba buscando el primero. Bueno. Ni bueno ni malo. No, porque Carlos dice que quiere tener más niños. Ya se dieron todos los detalles. A ver, Carlos Constancia continúa hablando de su madre, más flores.
Mi relación con mi madre es buena. Tengo una buena relación con ella y desde que ha nacido mi hijo hemos vuelto a juntarnos un poco más. El reality que estamos haciendo nos está sirviendo para pasar mucho más tiempo juntos del que solíamos pasar. En ningún momento he querido cancelar ningún contrato. Soy una persona suficientemente profesional para separar lo personal de lo laboral. Se ha llegado a decir que estabais fingiendo tener una buena relación para no perjudicar ese programa. Para nada. Tenemos la relación que tenemos y no estamos fingiendo nada. No fui a la presentación de las memorias de mi madre porque no me quiero posicionar. Así se lo he expresado en privado a mi madre y creo que tengo el derecho a no posicionarme. Al final esas memorias hablan de tu padre. Efectivamente, dicen cosas bastante fuertes de las cuales no quiero tomar parte. Ni comparto ni dejo de compartir. Creo que cada uno es libre de decir lo que quiera. Pero desde luego, hay un montón de cosas que no comparto. Yo he hablado privadamente con mi madre y le he expresado mi opinión de lo que quería oportuno o inoportuno y de las cosas que podían haber resuelto privadamente. ¿Ha entendido tu disgusto? Sí. Creo que tenemos una relación ahora mismo que nos permite hablar abiertamente y ella creo que entiende perfectamente que no es un plato de buen gusto para mí. Los trapos sucios los tienen que lavar cada uno en su casa. Como yo no he leído el libro y Alejandra sí lo ha hecho, antes de que salieran todas las cosas pensé que lo más oportuno era decirle a mi padre que leyera el libro para tomar las medidas que quisiera tomar, pero no fue Alejandra, fue un consejo mío. Hay cosas que se deberían haber determinado en la privacidad de la familia o judicialmente. Yo no viví esa guerra, pero sí tengo conciencia de lo que le ha conllevado a él de niño esa guerra entre sus padres. También de alguna manera creo que él nos explicará que lo que más le hubiera gustado en su vida es que sus padres hubieran tenido una buena relación porque hubiera sido beneficioso para él. Carlos es una persona muy pausada a la hora de hablar, es muy tranquilo, no lo veo cabreado, lo veo sincero y contundente con lo que piensa. O sea que Terelu también está de acuerdo cuando dice lo de las... De hecho, yo creo que le está marcando también un poco el camino para lo que él cuente el viernes que viene. Un poquito. Porque dice, yo creo que nos contará que... O sea, ya le está diciendo, Carlos, vete por aquí. Yo no te mando a leer el libro yo para a mí lo que poder me hablar sigue de lo escandalizando es que pueda mantener que no se madre. posiciona mientras se posiciona de manera tan clara como en estos totales, por ejemplo. Y siga manteniendo que no es posicionarse. Entonces, ostras, me parece que roza lo psicopático. No, y aparte que yo un poco le diría a Terelu que es verdad que en primera persona yo tampoco he vivido la historia de Mar Flores. Yo su relato lo he leído y además lo he leído de manera continuada en el tiempo porque la primera entrevista más fuerte la dio en el 2011 con Lo Conté hablando de Carlo Padre en El Mundo. Pero yo, por ejemplo, no tengo que vivir la historia con Pipi Estrada para posicionarme a tu lado, Terelu. Bueno. Yo no la tengo que vivir para saber que hubo unas memorias que entiendo que a Terelu le jorobaron y la apoyé y la seguiré apoyando porque estoy de acuerdo con ella. Porque si tengo que vivir todo lo que yo tengo, una opinión, un criterio, sinceramente, desde el 71 para atrás, bueno, no, porque 71 con meses ni sabía. Entonces, es que es muy ridículo lo que dice Terelu. Que una persona que lleva 40 años en esta profesión... Hombre... 40... Con esas barbaridades. Que llevaba 10 años de ejercicio de la profesión y presentaba Telemadrid, un programa con Telemadrid que trataba todos estos temas. Que es íntima amiga de Nuria, una de las señoras que tiene implicación, aunque sea tangencial, en esta historia. Sea capaz de decir que todo ese conflicto le es ajeno. Total. Y que no sabía absolutamente nada. Estás mintiendo o eres una profesional de pegote. Y como yo te conozco y sé que no eres una profesional de pegote, no, y que sabes perfectamente lo que hay detrás de cada historia, no nos cuentes esos cuentos para irnos a dormir, que somos todos muy mayorcitos. Tú sabes perfectamente cuál fue el comportamiento de Carlos Constancia padre, cuál fue el comportamiento de Mar, que yo tampoco lo aplaudo. Lo vuelvo a repetir, es decir, que no se crea nadie que yo me he caído de un caballo de repente y me da un golpe en la cabeza. Yo la memoria la conservo, pero también conservo la idea de que cada uno tiene derecho a contar lo que le dé la gana de su vida. Y el que quiera comprar lo que lo compre y el que no, no. Si eso es tal cual. Te quiero decir, Terelu, que tú sí estuviste en el plató hace 15 días. Y tu comportamiento de hace 15 días fue deleznable. Deleznable. Conocieras o no conocieras la historia, que la conoces. Conocieras o no conocieras la historia, que la conoces de pe a pa. Y los datos que no hayas querido conocer o los extremos de la relación que no hayas querido conocer es porque no te ha salido de las narices conocerlos. Porque estás haciendo lo mismo que el niño, como los monos de Gibraltar. Ni veo, ni oigo,
ni hablo. Me tapo la carita así, y así, y así. Pero ¿tú piensas que Terelu realmente piensa lo que dice? Dime la verdad. Que si piensa lo que dice, a veces creo que... ¿Realmente tú crees que Terelu, que la conocemos, ya no tanto, pero la hemos conocido mucho? Pero ¿cómo que ya no tanto? Pues, claro que conocemos a Terelu. Perdóname, es que yo, María, no... Yo la Terelu que estoy viendo no es la Terelu que yo he conocido. Oye, que si le dieron hostias a Carlo, a Terelu en las redes el viernes, ¿sí? Le encendieron el pelo. ¿Y qué decía? La encendieron el pelo, pues que era cómplice, que era... Claro. ¿Cómo podía hacer? Porque el papel de ella tampoco es fácil. Claro que no. Es claro, pero vuelvo a decir lo mismo. Cuidado, que yo aquí dar lecciones, no quiero dar lecciones a nadie porque no me he visto en esa situación. Pero yo podría hacer preguntas asépticas, las puedo hacer. Y Terelu además sabe, es como yo, no es como tú y como yo. Terelu sabe, ¿cómo se dice? Nadar y guardar la ropa. Sí. Cuando ella quiere, no se mancha de barro. Porque lo ha hecho toda la vida. Bueno, pero aquí está manchada de barro y no lo entiendo. Por intentar no mancharse de barro, se ha puesto de barro hasta las orejas. Sí. Por intentar no mancharse de barro, se ha puesto de barro hasta las orejas. Es una pena, Terelu, lo que has hecho con tu imagen en 21 días. Te lo digo de corazón. Es una pena lo que has hecho. Es una pena. A partir de la foto hasta el viernes por la noche te has cubierto de gloria, hija. Pues el viernes que viene, si va Carlo a plato... Pues Carlo Constancia además habló de Terelu, de su suegra. Su suegra. Me da pena de Terelu. ¿Esperabais todo esto cuando empezasteis como pareja? Esto ha sido un tsunami bastante más grande de lo que pensé que podía pasar. Nos hemos juntado dos familias muy mediáticas de este país y es normal que se cree una repercusión. ¿Ir al cumpleaños de Terelu te posicionaba? De ninguna manera esa fue mi intención. Creo que esto fue malinterpretado por muchas personas, entre ellas por mi madre. Ya le expliqué en privado que no había nada que malinterpretar, pero entiendo que la situación pudiera llevar a eso. Mi padre estaba invitado al cumpleaños, además no se sabía si iba a asistir o no. Realmente tiene relación con Terelu, se llevan muy bien, no es la primera vez que estamos juntos, vamos a menudo a comer juntos. Entiendo que forma parte de su círculo cercano. Terelu y mi madre tienen contacto privado, tienen comunicación. Ellas han hablado y hay una buena relación entre las dos. Entiendo que se le pueda olvidar a mi madre felicitarla porque no tienen tampoco esa relación. Y entiendo que Terelu no quisiera decir nada, porque muchas veces le decimos que preferimos que no diga nada. No hay ningún enfrentamiento. Creo que hubo una mala interpretación de esta fotografía, pero entre Terelu y mi madre no pasa nada realmente. ¿Es cierto que tu madre pidió no coincidir con Terelu cuando nació tu hijo? No, eso es completamente falso. Todo lo que se dice en los medios no es algo que nos guste oír. Sabemos la relación que hay realmente, entonces tampoco nos afecta de ninguna manera. ¿Tu madre te ha contado de dónde viene su enemistad o su poca relación con Terelu? No tengo ni idea. Terelu, ¿hay relación en privado o no? Porque Alejandra dice que no y Carlo que sí. Carlo no miente, Alejandra no miente, Alejandra no habla. Me hubiera gustado que la reacción hubiera sido privada, como son las reacciones entre nosotras. Yo no tengo una relación fluida con su madre, sí la tengo con su padre porque durante las primeras veces que nace nuestro nieto Carlo, todavía tiene que pasar las noches en el centro de reinserción. Entonces el padre suele venir y además acompaña a Alejandra. Entenderéis que para mí eso es importante. Igual que cada vez que Mar ha dicho algo bonito, que ha dicho muchas cosas bonitas de mi hija, ella sabe que yo se lo he agradecido siempre. Además, sé que lo dice porque lo piensa y porque lo siente. Se lo he agradecido por mensaje. No hay la relación como puede haber con el padre de Carlo. Él ha estado en mi casa, ha cenado, pero con Mar la relación no es ni buena ni mala. Las veces que nosotras hemos podido hablar no ha habido ningún roce, al revés. Siempre ha sido desde el cariño y desde el respeto más absoluto. Nunca hubo una premeditación en esta foto, ni por mi parte ni por mi hija. Yo creo que por nadie. Si vosotros pensáis que alguien ahí se ha puesto en la foto por premeditación, ha sido bajo mi desconocimiento absoluto. Yo no he ido a buscar a nadie para que se ponga en la foto. Yo cuando hago esa entrevista, que evidentemente no la hago por hablar de Mar, simplemente por la insistencia terrible de no se llevan, no se hablan, se odian. Y yo decía, por favor, si es que no está pasando nada de esto, si es que hay normalidad, si hemos hablado. Dije lo de la planta para que no se creara un conflicto donde no lo hay. Yo nunca he tenido un problema personal con Mar en la vida. No hemos tenido relación, nada más. No ha formado parte de mi círculo de amistades. No me he posicionado ni con uno ni con otros. Mis amigos eran los que eran desde siempre y no me he ido a ningún bando.
Pero qué jaleo. Pero que mi hace. pregunta es, ¿se llevan bien María y ella o no? Yo te lo prometo. La pregunta que le tendría que haber hecho en ese momento y nadie le hizo no, sí. es, ¿tenéis relación, habláis y habéis vuelto a hablar desde la entrevista de viernes de Carlo Padre? No. Porque la clave está ahí. Carlos, hijo de entender que sí. Pero Terelu dice que no, que sí. Digo, ¿puedo acabar? Sí. Carlos, hijo de entender que sí. Terelu, cuando dice que está harta de callar, que siempre Que no juega tal con y que silencio. y que no piensen que va a guardar silencio como sigan tal, da a entender que tiene pruebas de su relación con Mar, de la que ha hecho testigo a Beatriz Archidona. Efectivamente. Gracias, Mar, por lo que has dicho de mi hija. Pedazo de relación intensa. Madre mía, yo alucino. Gracias. Y a ti. Gracias por lo que por cómo has hablado de mi hija en el libro. Esta es la relación.